Saludos queridos estudiantes. Como hemos quedado ya en la sesión pasada, hoy día vamos a continuar y vamos a concluir con este avance aliado de nuestra Segunda Guerra Mundial, el evento bélico más importante que ha sufrido, porque ha sufrido la humanidad. Es importante que hayas concluido la visualización de una de las películas que habíamos quedado. Espero de que se haya sido más o menos de tu agrado y todo te haya parecido de buena forma para desarrollarlo y entender un poco más esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, a continuación nosotros vamos a hablar sobre lo que significó luego de que el eje haya llegado hasta el punto de dominar toda Europa, o la gran mayoría de Europa, se dio la ofensiva aliada, ¿ok? Que a partir de 1941 se inició con la unión de Estados Unidos y la formalización de esta alianza de países en contra del eje. Y todo esto sucede o surge gracias al bombardeo que hace Japón a Pearl Harbor. Pearl Harbor, una isla donde tenían los diferentes embarcaciones de Estados Unidos que de por sí ya estaba apoyando a los países como Gran Bretaña, como el Reino Unido, perdón, pero que no lo hacía directamente declarando la guerra a Alemania. Pero a partir de ese día 7 de diciembre eso sucedió y Estados Unidos se incorporó a la guerra en contra del eje, que lo incluía ya para este momento, lo incluía Alemania, Italia y Japón. Entonces ahí Estados Unidos le declara la guerra a todos ellos. La ofensiva aliada va a tener algunas batallas muy importantes y trascendentales, como la victoria en Alamein en 1942, luego tienes en 1943 la victoria en Stalingrado, ¿ok? Que es en esta zona de Rusia, para que nosotros podamos ubicarnos exactamente en qué lugares es que se estuvieron dando estas batallas y que permiten que se consiga algún tipo de liberar alguna zona determinada. Luego se dio la invasión a Italia, ¿okay? De parte de las fuerzas inglesas, y luego el día D o el desembarco en Normandía, del cual vamos a conocer nosotros ahora. La ofensiva aliada estaba liderada por tres países, tres potencias en ese momento, lo que sería el primer ministro inglés, que es Leonard Churchill. Teníamos a Roosevelt por Estados Unidos y teníamos a Stalin por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS de esa época. Ellos tres se juntaron para liderar justamente estos ataques en contra del eje propiamente dicho. Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre se reunieron estos presidentes en varios lugares, especialmente en lo que sería Rusia, donde tuvieron la oportunidad de poder tomar decisiones y especialmente después en lo que sería la conferencia de Teherán, ¿ok? La ofensiva aliada en Europa empieza ya con mucha fuerza en el año de 1944, cuando toman la decisión ingleses, franceses y estadounidenses, además de apoyados por algunos rusos, desembarcar en Normandía, en la zona norte de Francia. Para que esto suceda, se dieron múltiples condiciones. Primero, desde la codificación que se hizo para que no puedan rastrear que los barcos y los aviones que vayan a llegar lleguen por esa zona. Porque ya en otra oportunidad que se quiso hacer algún tipo de desembarco y los alemanes interceptaban justamente cualquier llegada a Europa. Y es por eso que en esta oportunidad, con la gran cantidad de tropas, se planeó muy bien para que no haya ningún tipo de información y lograron ingresar justamente a través de paracaidistas, aviones y todos comenzaron a desembarcar el día 6, ¿ok? Durante toda una semana comenzaron a desembarcar un total de más o menos casi 1 millón de soldados de todos estos ejércitos estadounidenses, ingleses,
franceses que fueron en gran cantidad como parte de las fuerzas aliadas a desembarcar en esa zona. Bueno, esta es más o menos la llegada a las diferentes playas que se dieron, a la de Utah, Omaha. Hay una película con ese nombre, de Juno, Sword, que hicieron de que vayan rompiendo cada uno de los espacios, como que por ejemplo se encontraban aquí. ¿Qué habían para que no suceda nada de eso? Desde que habían obstáculos sumergidos en la marea alta con explosiones que iban destruyendo las embarcaciones. Luego ibas a tener algunas puertas que son estas puertas con púas. Luego tenías minas que explotaban, ibas a tener rampas de minas, defensas chicas donde habían puntas en las cuales se clavaban y la gente podía fallecer en toda la playa que tú veías en este alrededor. Entonces, ese desembarco no fue fácil. Amplias zonas minadas también y luego nidos de ametralladoras. O sea, aquí habían personas que todavía disparaban. Han tenido que pasar todo eso para poder vencerlos a ellos y luego comenzar a tomar lo que sería Francia. El objetivo, obviamente, era llegar hasta Berlín y tomar justamente la capital de Alemania. Pero al mismo tiempo que eso sucedía, también estuvo sucediendo el ataque de los rusos por el flanco oriental. Entonces, por ambos lados se sentía asediado Hitler, que desde 1944, en el 6 de junio, comenzó ese ataque. Poco a poco comenzaron a tomar por ambos lados territorio. Y es así que en el año 1945, en el mes de abril, se logra hacer la ocupación de Berlín. Entran a Berlín, pero aún así no podían llegar a donde estaba Hitler. Justo un 30 de abril, ya a punto de tomar el palacio de gobierno, se suicida Hitler, donde no permitió de que lo puedan capturar. Justo cuando estaban entrando los rusos, que fueron los que hicieron esto, y Hitler se suicida dentro de su búnker. Luego, obviamente, la historia nos cuenta de que todo su cuerpo y el de su pareja terminan quemados por los rusos. Por eso es que mucha gente considera que capaz no fue su cuerpo el que estuvo muerto en ese momento. Bueno, se suicida Hitler y el 2 de mayo se realiza la capitulación a cargo del general alemán Weidling y el 7 de mayo se realiza la rendición de toda Alemania. Para esto ya habían tomado Italia y ahora el único que no se rendía hasta ese momento era Japón. Bueno, se hicieron múltiples batallas, como la de 1945 de Iwo Jima en febrero, en Okinawa en abril, cuando ya se habían rendido en abril los alemanes y Japón él se resistía a rendirse y utilizaba una estrategia que inició en el momento de Pearl Harbor en el ataque que se realizó en ese momento en el año 41, el de usar kamikazes, o sea, soldados que se suicidaban con tal de hacer que exploten justamente lanzándose dentro de los aviones en las instalaciones de los enemigos, ¿no? Pero sucedió algo que cambió la historia de la humanidad. Y si bien es cierto, hubieron millones de muertos, es más, yo les dije que hubieron 60 millones de muertos en toda esta Segunda Guerra Mundial, lo que decretó el exceso de la muerte no fue ni siquiera en los países que iniciaron esta guerra como fueron los del eje, sino fueron los aliados en las manos de Estados Unidos. Estados Unidos, para que se rinda Japón, que no lo hacía, envió dos bombas, ¿ok? Dos bombas que tenían 15.000 toneladas de TNT. Esos explosivos destruyeron dos ciudades importantes como fue Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki el 9 de agosto. Japón tuvo que rendirse un 14 de agosto porque estaba amenazado bombardear Tokio. Entonces el presidente Hirohito de ese momento decretó la rendición. Acá vemos la fotografía justamente de ello y las ciudades dentro de Japón que fueron atacadas. Hasta este momento esas ciudades están devastadas y generaron una muerte y radiación y daño a todas las personas que estuvieron en esas ciudades.
¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, primero económicas. Se destruyeron muchas ciudades, las infraestructuras, campos de cultivo, se debilitaron gran cantidad de economías europeas y se fortaleció la economía estadounidense. Se renovaron tecnologías, mucho avance tecnológico de computadoras que generó de verdad, bueno, fue tecnología bélica, pero generó muchos cambios. Se reducieron las monarquías, ya no habían casi monarcas y los monarcas que continuaron poco a poco dejaron justamente su poder en manos de lo que serían gobiernos democráticos. Se empujó el socialismo democrático, el declive del poder en Europa frente a Estados Unidos se dio y se bipolarizó el mundo, porque eso lo vamos a encontrar y lo vamos a conocer después con lo que se va a llamar la Guerra Fría, lo que serían los socialistas y los capitalistas. En aspectos sociales se elevó el número de las pérdidas humanas, te he dicho que llega a 60 millones de personas. Se vio el holocausto judío, donde murieron millones, 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi en Europa. Se modificó todo el mapa étnico europeo con los desplazamientos poblacionales fruto de los cambios fronterizos. Y en el ámbito territorial, las conferencias internacionales le dieron a los países aliados muchos territorios que eran territorios de los alemanes que los habían tomado. Se modificaron muchas de las fronteras y podemos observar que el mismo territorio de la Unión Soviética y Polonia también va a aumentar. Las víctimas las vemos en este cuadro sobre cuántos de los 60 millones, cuántos civiles aliados habían fallecido y cuántos militares aliados, civiles del eje y militares del eje. Como vemos nosotros, obviamente los aliados tuvieron mayor cantidad de bajas, aunque lograron ganar la guerra. Las consecuencias de la guerra son terribles, demográficas, en las cuales la mitad de los muertos han sido por población civil. Entonces no eran solamente una guerra militar, sino que mataron a mucha población de gente inocente. Acá vemos casi los cálculos de los 60 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias que veíamos, políticas que dijimos, caída de regímenes totalitarios, ya no van a existir. La URSS toma posesión de muchos territorios, se divide Alemania en 4 zonas que ahorita las vamos a observar y Japón cede todas sus conquistas de China y Asia continental y el Pacífico, repartiéndose Europa con espacio de influencia de Estados Unidos. ¿Sí? Se crea lo que sería un organismo muy importante como es la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que tiene una función muy importante, que es buscar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la libre determinación de los pueblos, hacer ejercer el predominio y la fuerza de todos los derechos y libertades existentes, y la búsqueda de la cooperación pacífica. Iba a estructurarse de diferentes formas, pero en especial quería nombrarles el Consejo de Seguridad, que está siempre con 15 miembros, pero 5 de ellos son permanentes. Ahí vamos a ver que de los otros 10 miembros, en este momento el Perú es integrante del Consejo de Seguridad. Pero a partir de este momento siempre están estos 5 países como es Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, que son los 4 grandes de la guerra, y se le incluye China. ¿Okay? Y bueno, dicho esto, ahora solamente para concluir es mostrarles algunas imágenes. Así fue cuando Alemania comenzó a tomar en estos territorios todos los espacios. Luego la contramarcha que tuvo Gran Bretaña para combatir a Italia y tomar y retomar Italia. Luego la ofensiva aliada para tomar otra vez todos los espacios que, como ustedes ven, sombreados eran de Alemania. Vemos cómo van ganándose y se van reduciendo y cómo los rusos van tomando este territorio. Vemos que se reduce cada vez menos a través del tiempo y que siguen las batallas hasta lograr tomar Alemania y dividirla en 4 espacios. Estos 4 espacios va a tener uno en Reino Unido, otro Francia, Estados Unidos y Alemania. Y posteriormente eso se va a dividir en solo 2, lo que sería Alemania Democrática y Alemania Federal, manejada y dirigida por Estados Unidos. Hoy en día Alemania es uno solo.
Bueno, te voy a solicitar que redactes una línea del tiempo y que hagas los demás trabajos que te estamos colocando en estas actividades. Bueno, espero que te haya gustado el tema y nos encontramos la próxima semana.